¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta ventana abierta, a este espacio informativo de actualidad evangélica. Desde su regreso a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a combatir la inmigración irregular, generando un efecto alarmante entre la población migrante latina, sobre todo. Algunas de estas acciones han sido criticadas por su rapidez y falta de garantías para los derechos humanos de las personas más vulnerables. Estas políticas han generado miedo y ansiedad, especialmente, como decíamos, entre los migrantes latinos, que temen ser detenidos y deportados sin justificación por la aplicación aleatoria e indiscriminada de estas órdenes ejecutivas. Esta situación está teniendo un gran impacto en las iglesias evangélicas estadounidenses, donde la comunidad latina tiene una presencia muy destacada. Lo que voy a leer ahora es un texto de un manifiesto, una declaración de una organización que se llama la Coalición Nacional Evangélica Latina, NALEC por sus siglas en inglés, que dice lo siguiente, y es un texto que fue publicado en su página web en enero de este año. Algunos de los decretos abordan correctamente las preocupaciones sobre la frontera y las acciones de inmigrantes criminales violentos. Sin embargo, las políticas que apuntan a la ciudadanía por nacimiento no renuevan el estatus de protección temporal para las poblaciones vulnerables, incluidos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y permiten redadas de inmigración en lugares sensibles como ser iglesias, escuelas y hospitales. Esto tendrá un gran impacto, un impacto devastador en las familias inmigrantes y en nuestras congregaciones. Como decía, esta advertencia la hacía el pasado mes de enero la Coalición Nacional Evangélica, que preside y ha fundado el reverendo Dr. Gabriel Salguero, una entidad que representa a cerca de 9 millones de evangélicos latinos en los Estados Unidos. Y para aproximarnos a esta realidad tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros a través de Zoom al pastor Gabriel Salguero, a quien ya saludamos. Buenos días, pastor Salguero, es un honor tenerle con nosotros en Actualidad Evangélica. Buenos días, Jorge. Qué privilegio estar en Actualidad Evangélica y conocerles, aunque sea por Zoom. Saludos desde Orlando, Florida, en Estados Unidos. Muchas gracias. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, muy importante, lo podemos imaginar, y te agradecemos muchísimo la deferencia de poder estar con nosotros en este día. Para nuestra audiencia, el reverendo Dr. Gabriel Salguero es un influyente pastor latino en Estados Unidos, líder de una iglesia multiétnica en Orlando y, como adelantábamos, fundador de la Coalición Nacional Evangélica Latina, el NALEC. Ha dirigido programas en Princeton, servido en consejos asesores nacionales y es reconocido por su defensa de temas como la inmigración, la justicia social y la diversidad religiosa. Ha sido destacado por medios como la CNN, Univision y The New York Times, y es una de las voces más prominentes del pueblo evangélico latino en la actualidad. También ha sido una de las voces críticas más destacadas que se ha pronunciado públicamente con preocupación por el efecto de la nueva política migratoria de la nueva administración estadounidense. Y, Pastor Salguero, tengo varias preguntas, pero me gustaría empezar por conocer el estado anímico y cómo en lo práctico y en lo emocional estas medidas están afectando a la población evangélica migrante, especialmente la inmigración latina, en la medida en que están siendo implementadas desde el mes de enero estas medidas. Bueno, Jorge, lo primero que te digo es que es muy alarmante y preocupante para nuestra comunidad latina evangélica. Estamos hablando que en Estados Unidos hay 9 millones de latinos evangélicos. Eh, un gran número de ellos son inmigrantes de eh, América Latina, el Caribe, otras partes del mundo. Y parte de la preocupación es que estas órdenes ejecutivas sobre la inmigración se están haciendo en una forma indiscriminada, que colapsan a criminales violentos con personas que tienen trabajos, están adorando en nuestras iglesias, son estudiantes universitarios, algunos aún son pastores y líderes de comunidades de fe en los Estados Unidos. Y nuestra plataforma ha sido, nosotros entendemos que tenemos una política pública de inmigración rota,
que es imperfecta y que se tiene que mejorar, pero no queremos que la cura sea peor que la crisis. Y le hemos dicho al señor presidente y a la presente administración que deben hacer esto en una forma sobria, en una forma balanceada, que respete los derechos humanos y la dignidad humana y la libertad religiosa, mientras trata de defender nuestras fronteras y la realidad migratoria. Lo mencionaba en el texto que leímos que el ALEC compartía o hacía público en el mes de enero, a pocos días de conocerse estas órdenes ejecutivas. Estamos ya en el mes de abril y por las noticias que nos llegan aquí a Europa, la situación sigue siendo complicada, sigue habiendo temor en la población latina. De esas redadas indiscriminadas, como decía el texto que hemos leído en lugares sensibles, como ser iglesias, en distintos puntos de reunión. ¿Ha afectado esta medida, estas órdenes ejecutivas, esta situación, a la asistencia de los migrantes latinos en los cultos? ¿Tenéis esa percepción? Sí, tiene su impacto sin duda. Hay gente que ahora han dicho no podemos ir, tenemos temor ir a congregarnos en los santuarios, en las iglesias, y lo que están haciendo es eh, viendo los servicios en línea por las plataformas o las redes sociales. No solo eso, tiene el impacto en la educación. Yo tengo varios maestros y maestras que han dicho que hay estudiantes que se están ausentando a las escuelas porque tienen temor que cuando salgan de la escuela sus padres hayan sido arrestados, detenidos y deportados y no hay nadie que los recoja en la escuela. Además, tiene un impacto económico en varios estados. Gran número de la población tiene influencia en el trabajo doméstico, en la agrícola, en los nuevos negocios que se desarrollan por inmigrantes de Europa, América Latina, Asia. Entonces, tiene un efecto devastador, no solo en la realidad eclesiástica, en la congregación, y yo como pastor es importante para mí, sino para también el bienestar de Ujú. toda la sociedad, desde la economía, la educación, las relaciones humanas, las relaciones entre la comunidad inmigrante y la policía. Todo eso ha surgido mientras estas nuevas políticas públicas y estas órdenes ejecutivas han devastado mucho del buen trabajo. Yo quiero ser claro, yo creo que la soberanía nacional hay que respetarla, yo creo que deben haber leyes inmigratorias, pero también creo que debe haber más luz que calor. Mucha gente trae calor y pasión, pero no trae luz e inteligencia a la política pública. Y cuando actuamos basado en nuestras pasiones solamente o en estereotipos o temores, nuestra política pública no es la más sobria y mucho menos la menos cristiana. Y yo soy cristiano, y como cristiano y pastor evangélico, yo dependo, mi óptica se informa por la plataforma bíblica, no una plataforma partidista o partidaria. Mm. Yo no soy político, yo soy pastor. Y lo que informa mi acercamiento a la inmigración es qué dice Jesús y qué dice el Evangelio acerca de este tema. Pues estamos totalmente de acuerdo que como creyentes y pastores y ministros de culto, pues esa tiene que ser la perspectiva, ¿no? Y a veces puede coincidir o no con la perspectiva de la política y aquí se plantean situaciones complejas porque, bueno, uno tiene como creyente el mandato bíblico de respetar a las autoridades y obedecerlas, pero también por otro lado se dice, ¿no?, en la Carta a los Romanos, siempre que sea posible, y a veces cuestiones de conciencia, cuestiones de vulneración de derechos humanos, que son propias o hemos vivido o han vivido nuestros antepasados en países, digamos, con regímenes totalitarios, pero uno no espera que en un país democrático se vayan a producir este tipo de situaciones y, y y viendo los casos que todavía siguen llegando, esta semana misma veía una noticia en el telediario de personas con Green Card. La Green Card es la tarjeta de residencia, ¿no?, estable, que hay gente que tiene la Green Card hace décadas y están encontrándose con problemas cuando salen de los Estados Unidos para visitar a sus países de origen, a sus familias, y regresan.
están encontrando problemas con la policía de migración e incluso hay casos que mencionan malos tratos, de alguna manera, cierto abuso en cuanto a la forma en que son tratados personas que llevan décadas siendo profesionales, y ciudadanos que viven en los Estados Unidos, pero perfectamente documentados con su tarjeta de residencia. Entonces, pues este argumento con el que se implantan estas órdenes ejecutivas y que el NALEC pues lo ha dicho claramente, ¿no? Que por supuesto que hay que tener una política para actuar contra la inmigración que realmente ampara o facilita la entrada de criminales o el crimen organizado, etcétera, pero pues las actuaciones en su implementación están dando razón a quienes dicen que pues está actuando de forma indiscriminada, ¿no? Y ese es el problema que nosotros como pastores evangélicos, al cual nosotros estamos tratando de dirigirnos. El discurso inicial es que toda política pública sobre la inmigración se iba a dirigir a criminales violentos que asaltan la paz de la sociedad o la nación, en lo cual todos estamos de acuerdo. Pero en efecto, lo que se está haciendo de facto, no solo de jure, pero de facto, no solo por ley, sino por hecho. Déjame enumerar unas cuantas para la audiencia que nos está escuchando. Número uno, trataron de revocar la ciudadanía para personas que nacen en los Estados Unidos. Eso es parte de la Constitución de los Estados Unidos, que en una orden ejecutiva trataron de eliminar en contra de nuestra Constitución. Es la 14 enmienda de la Constitución. Número uno, preocupante. Número dos, aunque hablaron de enfocarse en criminales violentos e indocumentados, revocaron el estatus temporal de protección para nicaragüenses, venezolanos, haitianos y cubanos que están en este país legalmente. Número tres, han federalizado a la policía local y estatal para ejercer órdenes inmigratorias o acciones migratorias, la cual ha llevado a un sinnúmero de hechos de perfil racial. Por ejemplo, yo nací en Estados Unidos, en New Jersey. Mi primer idioma es inglés. Mis padres son ciudadanos estadounidenses. Mucha gente no sabe que si tú naciste en Puerto Rico, tú eres ciudadano de los Estados Unidos, porque es parte de un territorio de los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? Si hay oficiales locales que no han sido entrenados en las leyes migratorias, hay un sinnúmero de actos de perfil racial y de discriminación que aún somos detenidos nosotros los ciudadanos. Sin hablar de qué hacemos con familias de estatus mixto, donde un padre o una madre es indocumentado, pero los niños son ciudadanos nacidos aquí. Todo eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la lógica a esta nueva política pública? Y más importante, Jorge, más importante, ¿cómo se alinea el carácter del Evangelio y a las palabras de Jesús en Mateo 25, cuando él dijo, tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, desnudo me cubriste, en la cárcel me visitaste? Y esta frase muchos se olvidan, fui extranjero y me diste la bienvenida. Eso lo habló Jesús. Y yo como pastor evangélico y nuestra red de pastores y pastoras, nuestra suma autoridad no es un partido, no es una política de izquierda, de derecha, de centro, es Jesús de Nazaret y el Evangelio. Por lo tanto, nosotros hemos estado abogando por leyes migratorias y política pública que respete la dignidad humana, que no nos conlleve a un perfil racial y que a la misma vez se trate de corregir los extremos de lo que se ha visto en las leyes migratorias. Escuchándole, Pastor Salguero, usted es presidente, preside una organización que representa 9 millones de evangélicos de alguna manera en los Estados Unidos, latinos, y por eso estamos encantados de poder tener su testimonio aquí, porque visto desde Europa y particularmente desde España, a veces se recibe la impresión de que la mayoría de las iglesias evangélicas apoyan a pie juntillas
sin ningún tipo de distancia crítica o de reflexión crítica, aunque sea una crítica respetuosa, de estas políticas. Esa es la percepción que llega incluso a los medios de comunicación españoles y europeos, de que los evangélicos estadounidenses apoyan totalmente estas medidas en todas sus dimensiones. Hay tres partes en estas medidas. Un poco lo que estaba mencionando ahora, la cuestión de fondo, si son medidas correctas que están atacando bien el problema, es decir, si está bien construida la ley o tiene efectos secundarios muy negativos. Tiene que ver la narrativa de cómo se aplica y por qué se aplica esta ley, con qué intenciones, con qué, digamos, objetivos claros, y luego tiene que ver con la aplicación. O sea, tenemos el fondo de la ley, la narrativa y la aplicación. Pero volviendo al tema de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos, insisto, usted representa a un amplio grupo, una representación muy amplia de las iglesias evangélicas latinas. Eh, ¿Cómo es la situación actual en ese sentido? Creo que usted es una voz autorizada y muy honesta para explicarnos a los que vivimos de este otro lado del charco si hay un consenso en este sentido en las iglesias, si está dividida la iglesia evangélica, incluso la iglesia evangélica latina, respecto a esta situación, ¿cómo lo están manejando? ¿Cuál es el ambiente que se vive allí en el seno de las iglesias? Bueno, Jorge, muy buena pregunta. Primero, hay que establecer que la comunidad evangélica en los Estados Unidos no es un monolito, no somos un grupo homogéneo. Ujú, Acuérdate que en Estados Unidos hay evangélicos latinos, evangélicos asiáticos, evangélicos africanos americanos, ujú, evangélicos multirraciales, entonces, evangélicos blancos, que son quizás el grupo más grande de evangélicos, aunque el grupo de mayor crecimiento son los evangélicos latinos ujú, en términos de crecimiento. Y aún entre los latinos no somos un grupo homogéneo. Hay varias organizaciones que representan una diversidad y yo creo que la diversidad es importante. La diversidad de pensamiento es importante dentro de una democracia si se hace con respeto y se hace de una forma civil. Yo creo que el problema que tenemos, Jorge, es un problema de discipulado. ujú, No hemos entrenado a nuestras iglesias cómo interactuar en las esferas públicas y políticas en una forma que está informada y formada por el Evangelio. Lamentablemente, muchos evangélicos son más partidistas que evangélicos, más partidistas que bíblicos. Para mí, no importa quién esté en poder, sea republicano o demócrata, que son los dos grandes ujú, partidos en nuestra nación, aunque hay otros partidos, esos son los partidos mayoritarios. Si lo hacen, si hay una política que no se alinea con nuestros valores bíblicos y evangeliocéntricos, nosotros lo criticamos. De igual forma, si se alinean, afirmamos dicha política pública o dicha ley. El dilema es que algunos han entrado en un acuerdo no dicho de que el acceso al poder calla nuestras voces a la crítica. Muy peligroso. ujú, La iglesia evangélica no es sierva del Estado. La iglesia evangélica tampoco es señor del Estado. ujú, La iglesia evangélica es la conciencia del Estado. Y como conciencia, estoy citando ahora al doctor Martin Luther King Jr., nuestra responsabilidad es levantar nuestras voces cuando entendemos que hay leyes o políticas públicas que afectan la dignidad humana, la libertad religiosa, la, la posición pro vida que nosotros apoyamos. Con igual derecho, hay otros grupos que tienen sus plataformas en una sociedad como Estados Unidos pluralista y democrática. Ellos tienen el derecho de levantar su voz y nosotros con igual manera. El dilema es que a veces amamos más el acceso al poder que ser una voz profética y un compañerismo pastoral a las comunidades. Yo creo que esa realidad no es única a Estados Unidos. Yo creo que esa tentación ha existido en toda la historia humana, desde los ujú, tiempos de Roma y anterior, donde ha habido a veces una tregua entre la iglesia y el Estado
buscando favoritismo del Estado y callando su voz ética y su voz profética. En el caso de inmigración, cuando el expresidente Obama, que comenzó a deportar personas en gran número y también en formas indiscriminadas, nosotros también levantamos nuestra Ujú. voz. Entonces, esto para nosotros no es un asunto partidista, es un asunto pastoral. Para nuestra audiencia que no conozcan al pastor Salguero, eh, decir simplemente que lo que nos está diciendo ahora responde exactamente a lo que yo percibí cuando le escuché 2 días después, creo que fue, o el día siguiente del famoso desayuno nacional de oración, que si no recuerdo mal, se celebra el 6 de febrero, me parece que fue este año, el 6 de febrero. Entrevistaron al pastor Salguero en la CNN en español y él había asistido al desayuno de oración, porque como pastor fue invitado, representante de una entidad muy importante, su actitud ha sido, y su talante, el de ser conciliador y por supuesto respetuoso de cualquier invitación que el gobierno, cualquier gobierno que sea, le realice. Y esto es así, ¿verdad, Pastor Salguero? Usted estaba allí, además, no confunde, yo creo que la clave es no confundir, y usted es un buen ejemplo de eso, por lo que yo he podido observar, de confundir la lealtad institucional, la lealtad al país, la lealtad a las instituciones de gobierno, con el no poder pues cuestionar cosas tan graves como estas, ¿no? Jorge, la realidad es que nosotros tenemos múltiples lealtades como seres humanos. Yo soy leal a mi país y leal al Evangelio, pero cuando hay un conflicto de lealtades, mi primer lealtad es al Evangelio de Jesucristo y la verdad que ella presenta. Por lo tanto, ser leal a un país, si uno es verdaderamente leal a un Mm, país, su lealtad lo lleva a criticar cosas y políticas mm, que está llevando a unas prácticas que pueden hacer daño a la fábrica social mm, de ese país. Uno no puede ser más leal que decirle al país, ojo, por este camino no es, no refleja nuestros principios más altos y nuestros valores más trascendentales. Entonces, mire, yo me he reunido con casi todos los presidentes desde George H. W. Bush. Me reuní con George W. Bush, republicano, con mm, Clinton, demócrata, con Biden, demócrata, con Pence y Trump, republicano, con Obama, demócrata, con los senadores de ambos partidos. O sea, mi trabajo como pastor es tratar de ser una voz moral clara y diáfana a los valores del Evangelio. ¿Que somos perfectos? Absolutamente no. ¿Que mm, cometemos errores? Toda institución la hace. mm, Pero tratamos de hacerlo con una ética basada en que Jesús nos llamó. Jesús nos llamó a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y hay leyes que nosotros hemos abogado. Mira, no toda ley es ley moral. En Estados Unidos, esto se llama positivismo legal. En Estados Unidos la esclavitud era legal, pero no era moral. mm, En los Estados Unidos la segregación en los estados sur de los Estados Unidos era legal, pero no era moral. mm, Entonces, ¿qué pasó? La iglesia levantó su voz en contra de leyes que eran legales, estaban en los libros, pero no eran morales. mm, Nosotros, nuestro acercamiento a la justicia criminal, a asuntos pro vida, a libertad religiosa, a un sinnúmero, a programas antipobreza, a programas y política de inmigración, siempre es, esta ley refleja los valores más trascendentales y morales que nosotros afirmamos como seguidores de Jesús o no. Al no hacerlo, nos acercamos a los gobiernos y decimos, tratemos de reformar esta ley para alinearnos más con valores morales y humanitarios que reflejan lo que nosotros le decimos al mundo que somos, una nación democrática que respeta la dignidad humana. Me parece a mí que en algunos sectores, en muchos países, se está recompensando la crueldad. La crueldad no es política pública que se alinea con los valores cristianos.
Y lamentablemente hemos sacrificado nuestra voz moral en el altar de acceso político. Y eso rompe el corazón de Dios y también daña la credibilidad de la voz independiente evangélica. Pastor Salguero, pienso en la situación que deben estar pasando algunas iglesias en estos momentos, ¿no? Con creyentes que se sienten amenazados por la posibilidad de que entre pues, la policía de migraciones a detener o a interrumpir un culto y a detener a personas migrantes de esa manera por su aspecto físico, por su fenotipo, digamos, por la apariencia de ser migrantes y que les haga no solo pasar un mal rato, sino incluso pues llegar a empezar un expediente de deportación o aplicar la deportación a algunos. ¿Tenéis datos de que esto haya pasado en iglesias evangélicas? Que haya entrado la policía, que se pueda dar esta situación de interrumpir un culto, por ejemplo, para poder detener a personas migrantes? Mire, hubo un episodio que salió en las noticias en el estado de Georgia. Hubo un incidente en una iglesia y gracias a Dios el pastor pudo intervenir en una forma sobria y desescalar toda tensión. La realidad es que en estos esfuerzos la administración y otros han entendido que ha sido un desastre para relaciones públicas y por eso están limitando su entrada a iglesias. Pero sí se están estacionando a 1 kilómetro de la iglesia, están esperando que los feligreses salgan. Entonces sí, estas cosas están sucediendo. Ahora mismo hay un litigio que se espera ver en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde grupos religiosos cristianos han demandado a la administración diciendo que este memo de la política pública viola la libertad religiosa de los pastores y las iglesias que son llamados a servir al prójimo independiente de su estatus migratorio. Entonces ese litigio se va a ver en estos días. Es más, hay varios litigios en varias cortes federales, por eso se espera que se vea en el Tribunal Supremo, donde ha dicho, esto está afectando nuestro ministerio, nuestra asistencia, nuestra capacidad de hacer obras de caridad y misericordia. Entonces, no solo eso, en nuestro país, como me imagino que en otros países, hay muchas iglesias que tienen escuelas y ya las escuelas no son lugares sensitivos. Entonces, eso complica la realidad porque estamos hablando de niños y niñas que están abiertos a un sentido de estrés, de ansiedad y de miedo, temor. Por lo tanto, nuestras iglesias, nuestras escuelas cristianas, no solo nosotros, hay grupos católicos que están levantando la voz, hay grupos de otra fe que están levantando la voz diciendo, ojo, es imposible para nosotros violar nuestras convicciones de amar y servir al prójimo y por lo tanto este litigio está sucediendo en varios tribunales alrededor del país. Lo preguntaba también porque a raíz de una noticia que leí en la prensa acerca de una iglesia en Chicago, una iglesia que tiene una parte de población importante migrante y que eh, había unas decenas de migrantes que estaban amenazados y temerosos por esta situación y bueno, pues el pastor dijo que no iba a permitir que la policía entrara a interrumpir un culto y que eso contravenía la primera enmienda, en fin, pues se plantó públicamente en ese sentido. Y a mí me recordó claro, no conozco la legislación en Estados Unidos en este aspecto acerca de la inmunidad de los lugares de culto. Pero aquí hubo un caso paradigmático en Europa, en Holanda concretamente, hace unos años, en 2019, que dio la vuelta al mundo, se hizo viral porque fue el caso de una familia de armenios que iban a ser deportadas por el gobierno, una familia con niños y bueno, se había vencido su estatus de refugiado y los iban a deportar. Y la iglesia para protegerles de esa deportación forzosa
celebró un culto que duró 96 días, las 24 horas, los 7 días de la semana. La forma en que lo hicieron fue que 300 pastores se turnaban para que nunca terminara el culto y de esa manera la policía no pudiera interrumpir porque está prohibido por la ley expresamente la interrupción de un culto. Bueno, fue una salida creativa, podríamos decir, y muy anecdótica, pero me preguntaba si dos cosas, ¿no? Si algo así podría pasar en los Estados Unidos y si, pues frente a la intervención, la actuación de policía de migraciones en los lugares de culto, desde el NALEC, pues tenéis alguna recomendación hacia las iglesias o cada iglesia actúa como le parece. Primero, no conocía ese caso de Orlando, muy interesante y muy creativo, como bien ha dicho Jorge. Al final Eh, se pri- paralizó la deportación, ese fue el lado positivo también. wow, interesante. Mire, primero, en Estados Unidos, eh, los lugares de adoración son considerados públicos y la policía tiene el derecho de entrar en lugares públicos sin orden de cateo. No hacia las oficinas de iglesia, no a los lugares privados de iglesias o escuelas. Históricamente no se entraba porque había un memo ejecutivo que limitaba, pero el presidente removió ese memo al lugar que se llama lugares sensibles. ¿Cuáles son los lugares sensibles? Iglesias, escuelas, hospitales, parques donde los niños juegan. Históricamente se consideraban lugares sensibles, ya no. El memo ejecutivo removió ese estatus, pero por ley la policía sí puede entrar a lugares públicos y la iglesia, el lugar común de adoración en Estados Unidos se considera lugar público. Ujú. Hay algunas iglesias que han dicho, aunque sea así, vamos a tratar de impedir o que esto pase y vamos a solicitar que le podamos entregar a cualquier inmigrante fuera de los lugares, tratar de negociar esto. NALEC ha hecho un sinnúmero de manuales para entrenar a los pastores y pastoras y congregaciones de cómo pueden interactuar con oficiales que simplemente están haciendo su trabajo en una forma respetuosa Mm, mientras protegemos en particular la paz y el orden de nuestros servicios eclesiásticos y en particular los niños. No queremos disturbios en nuestra adoración, pero legalmente sí, el gobierno puede puede hacerlo. entrar a lugares públicos. Lo que nosotros estamos tratando de decir es, si ese es el caso, queremos negociar en una forma respetuosa que no Ujú. estorbe lo que está ocurriendo en estos lugares públicos En- mientras estamos abogando para una rescisión de esta orden ejecutiva. Entendido, queda claro. Dos o tres preguntas breves para terminar, porque tenemos ya el tiempo se nos viene encima, lamentablemente, y queremos aprovecharlo. Eh, la primera es si he deducido o lo ha dicho al pasar que el NALEC está haciendo gestiones ante la administración, ¿no? ¿Habéis tenido reuniones a algún nivel importante con la administración del presidente Trump para hablar sobre este tema y expresar esa publicación o simplemente la habéis hecho a través de textos escritos o publicaciones públicas? Bueno, hemos hecho publicaciones públicas, hemos hecho nuestros comunicados de prensa, yo personalmente y otros pastores y pastoras de nuestra red han hecho declaraciones en la prensa, pero también, y también hemos reunido con senadores y congresistas, porque en realidad la única forma de resolver el dilema migratorio en Estados Unidos es por legislación y los que legislan son el Congreso y el Senado, la Cámara Menor y la Cámara Mm, Mayor. Entonces, la semana pasada estuve en el Senado, me reuní con 7, 8 senadores, varios miembros de nuestra coalición se han reunido con senadores y congresistas pidiendo que esto no pase. A la misma vez nos estamos reuniendo con legisladoras y legisladores estatales, porque hay estados que están haciendo convenios con el gobierno federal, algo que se llama la 287G, que federaliza la policía local y estatal. So, a la misma vez estamos abogando que eso no ocurra en varios estados que está ocurriendo.
La respuesta es sí, estamos abogando en el Senado, en el Congreso, sí, estamos haciendo nuestro comunicado de prensa, sí, estamos trabajando con nuestros abogados de inmigración para ver un resultado mucho más humanitario y respetuoso a lo que está ocurriendo ahora mismo. Ujú. Em, ¿Qué expectativa tiene al corto plazo, dado que están pasando más o menos 3 meses desde que empezaron a aplicarse esas órdenes ejecutivas y estamos viendo todavía incidentes muy lamentables? Ese temor del que hablábamos, bastante extendido, generalizado, podríamos decir, entre la población migrante frente a esta amenaza que ahora son estas órdenes ejecutivas que se están aplicando de forma a veces aleatoria, indiscriminada. Eh, ¿Qué piensa usted? ¿Cree que esto es cuestión de tiempo y volverá la cosa a la normalidad? ¿Tiene esa expectativa mientras se corrige o se revisa la ley migratoria? ¿Cree que esto estamos empezando a entrar en un tiempo de normalidad en que por lo menos oficiosamente la policía va a actuar cada vez menos o va a dejar de aplicar estas medidas? ¿O no? ¿O todavía tenemos para rato con esta situación? Primero, Jorge, quiero hacer hincapié de que yo soy un pastor y como pastor yo soy prisionero de la esperanza. El profeta Zacarías dijo que Dios canta cánticos de victoria sobre nosotros, los exiliados, Ujú. prisioneros de la esperanza. O sea, lo último en morir, decía el profeta, el poeta irlandés, es la esperanza. Yo soy prisionero de esperanza. Nalek lleva casi 2 décadas en esta lucha migratoria. O sea, esto no es nuevo. Sí se ha intensificado. No creo que la intensificación se va a minimizar en las próximas semanas Mm. o meses. Al contrario, creo que se va a intensificar más. Pero nosotros, como pastores y pastoras y solidarios de la gente hecho y creados a la imagen y semejanza de Dios, no vamos a desistir en nuestra voz profética y pastoral. Ahora mismo, esta semana pasada, hubo una propuesta de ley bipartidista, una republicana y una demócrata, de Florida y de Texas, para una reforma inmigratoria. Entonces, esos intentos siguen. Nosotros estamos diciéndole a los legisladores y legisladoras, por favor, no desista. Los inmigrantes en su gran mayoría son una bendición para las naciones, trabajan, ayudan a nuestros niños, limpian nuestras casas, empiezan nuevas empresas. Son una bendición para nuestros países, no una amenaza. Ujú. Y no debemos permitir que se levante una retórica y una narrativa que disminuya el valor humano que esta gente tiene. Yo no transacto en temor. El temor no es parte de mi ADN, pero soy un realista que estas órdenes ejecutivas y estas acciones migratorias sí están produciendo ansiedad en muchos y muchas. Y yo como pastor tengo que ser solidario del sufrimiento humano. Mm. Jesús nos enseñó, Jesús nos enseñó caminar con la gente en su sufrimiento. Y yo como pastor tengo que rendir mi lealtad a las enseñanzas de Jesús con esta comunidad migratoria. Las cosas se van a intensificar más, pero la iglesia no va a desistir en ser solidaria. Pues me ha gustado mucho lo que ha dicho y sobre todo en eso de ser misioneros de la esperanza. Nosotros desde nuestros medios de comunicación también intentamos transmitir, aun cuando hablamos de temas complicados, difíciles, complejos y no se ve la luz al final del túnel a veces, ¿no? Pero sí nos gusta, creemos que al final, porque queremos un Dios de esperanza, queremos un Dios poderoso, queremos que Dios está de nuestro lado, del lado de la justicia, del lado de los pobres, los vulnerables, las personas que más necesitan, de los desposeídos, de las personas migrantes también, en esas situaciones tan difíciles, creemos que Dios está atento al clamor de ellos y que por eso pues esta causa nos invita a la esperanza. Eh,
También quiero decir que cuando planteamos esta entrevista con el pastor Salguero, nos preocupa lo que está pasando en los Estados Unidos, por lo que pasa en el país en sí y las personas latinas en los Estados Unidos, pero también porque lo que pasa allí, al ser la primera potencia mundial y una influencia tremenda en Occidente, tanto en Latinoamérica como en Europa, en todo el continente americano y en Europa, y por no ir más lejos, todo lo que pasa allí es también mirado por los distintos sectores en forma de espejo, ¿no? En el resto del mundo. Y aquí también, en España, en Europa, el debate sobre la inmigración llega incluso a las iglesias, donde tenemos muchas personas migrantes, y por eso tenemos que tomar nota de lo que está pasando allí y aprender también de cómo hombres como el pastor Salguero y su equipo y la organización que representa están haciendo lo posible por defender los valores del Evangelio frente a esta situación, tener una mirada pastoral sobre esta situación antes que política, ¿no? Así que tengo una última pregunta, que es una pregunta que podría tenernos aquí un buen rato, pero simplemente la hago para pedir una reflexión final, pastor. ¿Qué lección cree? Usted también forma parte y representa a la Coalición Nacional Evangélica Latina en la Alianza Evangélica Latina, de la que también forma parte la FERED, de la Federación Evangélica. El tema de la inmigración no es solamente un problema de los Estados Unidos, hay inmigrantes que van de un país a otro en Latinoamérica y también hay problemas. ¿Qué lección cree que nos deja esta situación a los evangélicos latinos fundamentalmente? ¿Cómo se puede ayudar a la integración, a la acogida, a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en cada uno de los países donde el tema de la migración o de los refugiados que huyen de las hambrunas, de las guerras, etcétera, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué lección nos deja esto que está pasando? Bueno, esa es una buena pregunta y gracias por hacerla. Número uno, que nuestros acercamientos a este tema como inmigración y otros debe ser bíblica y evangeliocéntrica. Una de mis preocupaciones como líder y pastor y padre es que estamos siendo discipulados por partidos políticos y no por la Biblia. Cada líder, pastor, pastoral, debe hacerse esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre inmigrantes? ¿Qué dice la Biblia? No tu partido favorito, no tus temores, no tu canal televisivo o tu comentarista político favorito. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Número uno. Número dos, el Evangelio nos desafía en contra de inclinaciones xenofóbicas. Que la iglesia es una iglesia global, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al estadounidense nada más, no al español nada más, no a ciudadanos del primer mundo nada más. Dios amó al mundo. Y porque Dios ama al mundo, la iglesia debe amar al mundo. Tercero, podemos ejercer una abogacía sobria que respeta la soberanía nacional y o integra a inmigrantes que quieren ser una bendición para nuestro país y están huyendo hambruna, persecución, corrupción política, muerte, persecución religiosa, que podemos tener un equilibrio. Y último, ¿por qué tanto crueldad contra otros seres humanos? La pregunta humana, este niño, esta niña, este esposo, esta esposa, este abuelito o abuelita, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué permitimos que laceren con retórica abusiva a gente por la cual Cristo murió, se entregó por ellos? ¿Sabes que la Biblia nos reta hasta amar a nuestros enemigos? ¿Quién nos enseñó dichas plataformas y dichas posturas? ¿Cuál es la fuente de nuestra plataforma? Y si no es el Evangelio, debemos retar a toda América Latina, todo el Caribe, todos Estados Unidos, toda Europa y todo el mundo para establecer las fuentes que informan sus políticas públicas. Pastor Salguero, le agradecemos muchísimo su participación en esta entrevista de Actualidad Evangélica. Ha sido un auténtico placer. Creo que el objetivo de que fuera algo esclarecedor
se ha cumplido perfectamente gracias a su participación y desde luego estaremos atentos y pendientes a cualquier evolución de este tema tan preocupante y si Dios quiere pues esperamos contar con usted más adelante cuando pues haya alguna noticia que podamos comentar con esa mirada que usted nos ofrece, una mirada de esperanza, una mirada hacia la dignidad humana de las personas, una mirada pastoral que creo que en este momento es muy importante levantar, poner en alto para, pues, donde haya confusión, donde haya a veces dudas, donde haya presiones, pues los cristianos evangélicos sepamos estar a la altura del mensaje y a la altura del Señor que tenemos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pastor Salguero, de todo corazón y que estaremos orando por la situación y que Dios le dé mucho éxito a usted, a la coalición nacional evangélica latina para alcanzar esa meta de ayudar a mejorar esta situación legal y sobre todo pues conseguir que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes. Muchas gracias de corazón. Gracias, Jorge, que Dios bendiga a Ferede, que Dios bendiga a España. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, les despedimos hasta la próxima oportunidad en que abramos esta ventana informativa de actualidad evangélica. Queremos recordarles que, como siempre, pueden ver todas nuestras entrevistas en nuestra página de YouTube, Actualidad Evangélica en YouTube. Allí nos encuentran y esperamos que hayan disfrutado, como nosotros, de esta interesante entrevista. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.